Hola a todos, el día de hoy quiero presentarles mi experiencia en cuanto al curso de introducción a la regencia de farmacia. El día de hoy pues quiero contarles qué temas fue los vistos, qué fue mi enseñanza y pues un pequeño resumen de todos los temas planteados en la materia. Uno de los primeros temas que vimos en nuestro curso es la historia de los medicamentos, seguida del tema de antecedentes de farmacia y seguido el tema de principios en la regencia de farmacia. Bueno, entonces comenzaré dando una pequeña explicación de los temas vistos. Inicialmente, pues para comenzar el curso, comenzamos con la historia de los medicamentos, donde nos indican, nos aclaran cómo fue el inicio de los medicamentos, donde nos dicen que los medicamentos se dieron principalmente por medio de plantas y productos naturales. ¿Cómo se dieron de cuenta? Antiguamente los esclavos de esa época se daban cuenta que los animales comían plantas, eh, y por este motivo se dieron de cuenta que los animales al comer plantas ellos se curaban. Si de pronto el animal estaba de pronto un poco enfermo, se daban de cuenta que consumían una planta y ya el animal su estado era mucho mejor. Entonces ya comenzaron los esclavos a experimentar también, como lo observaban, así como los animales comenzaron a experimentar con diferentes plantas, y de acá fue como el inicio de lo que son hoy en día los medicamentos. Ya después se dieron más estudios más sofisticados con el tiempo, con el transcurso del tiempo. Todo fue por épocas. Entonces, épocas que inclusive muchas personas perdieron la vida debido a que pues obviamente se estaba comenzando a experimentar. Entonces podían haber resultados buenos como resultados malos. Entre estos puede llegar a ocasionar hasta la muerte. Como los indicaba, en un proceso más o menos entre 1936 y 1970, los medicamentos más potentes o los productos, plantas más potentes cobraban vidas humanas. También se crean necesidades de estudios en animales, de toxicología. También en 1971 y el año 2000 se especializan para la creación de nuevos medicamentos. También se crean unos nuevos conceptos que son la absorción y primeros mecanismos de acción y metabolización de los medicamentos. Ya van unos estudios más a fondo. También se comienzan a desarrollar vacunas, que es uno de los primeros ejemplos del uso de los biofármacos. En el 2003 también se conoce el mapa del genoma humano y muchos laboratorios pues comienzan a producir proteínas terapéuticas. También los medicamentos convencionales son el resultado de una síntesis química, tienen efectos deseables y adversos. Y los biofármacos son producidos a partir de organismos vivos como las bacterias, hongos, células de animales o humanos. Entonces, esto es un pequeño resumen de lo que fue la historia de los medicamentos. Ya empezando a ver un poco más de los antecedentes de la regencia de farmacia, tuvo sus diferentes épocas en diferentes países, sus diferentes conceptos, como por ejemplo en egipcio entre el año 3000 y 343 a.C., ya la medicina estaba un poco más desarrollada. Heródoto, que era un científico de esa época, mencionó que cada egipcio estaba especializado en una parte del organismo. En cuanto a Homero, por su parte, define Egipto como el país de los médicos. También se dio la época en Mesopotamia, entre los años 6000 y 5000 a.C., donde la agricultura y la ganadería se impusieron. Hammurabi, que era en ese entonces el rey de Babilonia, redactó el famoso código, que lleva el nombre de Hammurabi, que es una piedra tallada de los cuales estaban dirigidos a los cirujanos y las responsabilidades que estos tenían. También se dio la época de Grecia y la medicina hipocrática, donde existió Asclepiades Apolo, que fue el dios griego de la medicina.
desde Tales 600 a.C. y hasta Aristóteles 300 años antes de Cristo. En esa época se elaboran teorías de la constitución de la materia. También está la época de Roma y Galiano, del Mediatro a las Triacas. La medicina romana inicial era primitiva, mística y era un poco sacerdotal. En esa época se desarrolló la medicina y la farmacia, desarrollando la tendencia a la polifarmacia, impulsando medicamentos constituidos con ingredientes diferentes llamados triacas. Era como una mezcla de varios medicamentos. También se dio la época de los árabes y el conocimiento. En esta época los árabes querían construir la ciencia árabe. Así por eso desarrollaron la alquimia, cuyo padre, que fue Heber, escribió muchos libros en cuanto a este concepto. También estaba la época del fuego de San Antonio, que fue durante la Edad Media, donde existía algo que se llamaba el mal de los ardientes o fuego de San Antonio, que era una enfermedad muy frecuente que se vio en esta época. Después de esa época siguió las brujas de Salem, en el que le llaman las brujas de Salem porque fueron asesinadas bastantes mujeres, en las cuales se creían que tenían como algún mal porque sufrían de alucinaciones e histerias, y resulta que fue la época en que un hongo las atacó a todas, y pues pensaron que eran por maleficios o porque eran brujas, entonces las asesinaban. Ya resumiendo este tema, seguimos con los principios de la regencia. En los principios de la regencia de farmacia comenzamos con ver un plan de estudios, que es el conjunto básico de cursos y electivos de las actividades formativas. Entre estos cursos que tienen componente práctico son química general, herramientas teleinformáticas, en el segundo periodo química orgánica, biología, primeros auxilios, bioquímica, farmacotecnia, farmacognóstica, morfosis, fisiología, que son todas estas materias los que se van a ver con un componente práctico. También encontramos los requisitos para las matrículas de la práctica profesional que se adquiere. Para poder hacer esto, se deben haber aprobado el 90% de los créditos del plan de estudios y algunos adicionales otros requisitos. Aparte de ver todos los componentes del curso, también aprendimos todas las funciones que un regente de farmacia puede desempeñar, y pues ya con esto nos queda un poco más claro sobre nuestra profesión y nuestro estudio. Gracias a los docentes y tutores, muchísimas gracias por este curso y por las enseñanzas dadas. Gracias.